Los programadores nos dedicamos a procesar datos. Siempre que construimos un algoritmo, este algoritmo toma una entrada y genera una salida. Por lo tanto, es muy importante el cómo manipulamos esos datos y dónde los almacenamos. De ahí la gran cantidad de estructuras de datos que existen. Y hoy quiero compartir con ustedes una pequeña introducción de las estructuras de datos y veremos algunas de ellas, las básicas, para empezar. Soy Chio y bienvenido a Chio Code. Si es tu primera vez por acá, soy profesor y desarrollador enfocado en backend, diseño y arquitectura de software y sistemas distribuidos. Y en este canal subo videos sobre esos y muchos otros temas relacionados al software y la programación en general. Así que si te gusta lo que hago por acá, considera suscribirte. Empecemos con definir qué es una estructura de datos y no es otra cosa más que un almacenamiento en donde guardamos, procesamos y organizamos información. Y no es como una base de datos o un archivo. Este almacenamiento todavía vive en la memoria RAM, como cualquier otra variable que usamos dentro de nuestro programa. Solo que a diferencia de una variable de tipo de datos simple como un string o un entero, en una estructura de datos podemos almacenar un conjunto de elementos, varios enteros, varios strings, booleanos o inclusive una mezcla de ellos en una misma entidad, dependiendo de la estructura de datos. Y el punto es que podemos hacer esto de muchas maneras. Así como yo, por ejemplo, puedo acomodar mi ropa por temporada o por colores o por conjunto que van bien o por tipo de prenda, etc. Cada forma diferente de almacenamiento tiene sus ventajas y desventajas. A lo mejor me es más fácil sacar la ropa del día si ya la tengo acomodada por conjuntos, pero sería más tardado agregar ropa nueva. Tengo que armar todo el conjunto del día. O a lo mejor puedo hacer que ocupe menos espacio en el closet si toda la ropa la guardo en bolsas al vacío, pero sería mucho más tardado agregar y sacar ropa. Lo mismo pasa con las estructuras de datos. Diferentes estructuras almacenan la información de diferente manera, lo que hace que cambie el espacio que utilizan, la eficiencia al agregar nueva información o al extraer la información, el cómo buscamos datos o el cómo se relacionan estos datos entre sí. Esto no hace a una estructura mejor que otra, solo la hace diferente. Ya dependiendo de lo que querramos hacer es que podemos tomar la decisión de cuáles estructuras son las que se acoplan mejor a nuestra necesidad. Por eso, la importancia de conocer diferentes estructuras de datos y saber sus características, para poder así tener opciones y seleccionar la indicada. Hay muchos tipos de estructuras de datos y una forma de clasificarlas es de acuerdo a cómo almacenan la información, donde hay dos grupos, lineales y no lineales. Las estructuras lineales almacenan los elementos de forma secuencial, uno después de otro, y pueden ser estáticas, con un tamaño de memoria fijo, como pueden ser los arreglos, o dinámicas, donde el tamaño puede cambiar conforme agregamos o eliminamos elementos. Esto puede ser listas enlazadas, pilas, colas, etc. Por otra parte, las estructuras no lineales, los elementos no se almacenan de forma secuencial, por lo que recorrer sus elementos o agregar nuevos es un poco más complicado que simplemente ponerlo al final y poner el siguiente después de ese y así. Un ejemplo son los árboles y los grafos. Y hay muchas otras estructuras de datos, aparte de las que ya te mencioné, montículos, tablas hash, muchos tipos diferentes de árboles, disjoint sets. Hay una estructura que se llama pila de espagueti, para que se den una idea. Pero para empezar, comencemos viendo las características generales de algunas estructuras de datos básicas lineales. Arreglos, listas enlazadas, pilas y colas. Nada más para que tengan ahí una entradita. Empecemos con los arreglos, que un arreglo es una colección de elementos del mismo tipo almacenados de forma contigua dentro de la memoria. Es probablemente la primera estructura de datos que aprendemos y me gusta visualizarla como un rectángulo con diferentes casillas donde se guardan estos elementos. Ahora, dependiendo mucho del lenguaje, puede variar un poco sus características o lo que el lenguaje conoce como arreglo, pero por lo general
los arreglos son de tamaño fijo. Una vez que se crean, se tiene que definir cuántos elementos va a tener y de qué tipo de elementos va a tener. Y para acceder o referirse a cada elemento que está guardado dentro del arreglo, se utiliza un índice. Este índice inicia por lo general en 0 y lo usamos para agregar información a una casilla de ese rectángulo o para obtener el valor que se guarda ahí. Al ser los arreglos estáticos y del mismo tipo de elemento, es muy fácil para la máquina saber cuál es la posición del cuarto elemento o del quinto elemento o de cualquier elemento. Cada elemento mide lo mismo en la memoria, así que saber dónde está el índice 40 es simplemente una multiplicación. Por lo tanto, acceder a un elemento dentro de un arreglo para sacar su valor o para asignarlo o modificarlo es una operación de complejidad constante, es casi inmediato, independientemente del tamaño del arreglo. Pero eliminar elementos o agregar nuevos elementos modificando así el tamaño original del arreglo es imposible, por lo que en esos casos se tiene que crear un nuevo arreglo con un tamaño diferente, copiar todos los elementos anteriores y agregar el elemento nuevo. Y si se imaginan todos esos pasos, pueden comprender por qué esas operaciones son tan costosas para los arreglos. Pero bueno, así como podemos tener arreglos de enteros o de strings, también podemos tener arreglos que guarden arreglos de enteros. Arreglos de arreglos. Estos arreglos multidimensionales nos dejan hacer cosas más interesantes como tablas o vectores de información. Y muchas veces los arreglos son la base de otras estructuras de datos. Como quiera, me gustaría ver a más detalle todo esto junto con ejercicios y diferentes casos de uso en un video especialmente dedicado a los arreglos. Igual que con las siguientes estructuras de datos. Siento yo que se merecen su propio video con implementaciones y ejercicios. Esta es solamente una introducción. Ahora, con listas enlazadas. A diferencia de los arreglos, las listas enlazadas son estructuras que no almacenan sus elementos en la memoria de forma contigua. Sí son estructuras de datos lineales, pero cómo funcionan es que cada elemento tiene un apuntador que señala al siguiente elemento. Esto hace que para acceder a un elemento tengamos que recorrer desde el principio todos los elementos siguiendo los apuntadores o las flechitas hasta el elemento que nos interesa, ya sea para obtener su valor o para modificarlo. Es más tardado el acceder o modificar algún elemento, pero a diferencia de los arreglos que son de tamaño fijo, en una lista enlazada podemos simplemente agregar un nuevo elemento al final, o en medio, o al principio, o donde sea. Para esto solo hay que redireccionar los apuntadores que tenemos dentro de los elementos. Y lo mismo pasa si queremos eliminar algún elemento. Redireccionamos la flecha hacia el que estaba después del que queremos eliminar y ya quedó eliminado. Como resumen, en las listas enlazadas es muy fácil agregar y eliminar elementos alterando el tamaño de la estructura. Pero para acceder a un elemento tenemos que recorrer todos los elementos previos. Y por último, pilas y colas. Son estructuras de datos lineales que siguen un orden particular a la hora de agregar elementos y extraer elementos. Pueden implementarse utilizando listas enlazadas o inclusive con arreglos. Lo importante es cómo agregamos datos y cómo extraemos datos para que sigan ese orden en particular. Para las pilas, el primer elemento en entrar es el último elemento en salir. Y para las colas, el primero en entrar es el primero en salir. Puedes imaginar una pila como una pila de libros que pones sobre tu escritorio. El primero que colocaste no puede salir hasta que extraigas todos los demás que están arriba. Solamente puedes agregar elementos agregándolos uno arriba de otro. Y para sacarlos, pues tienes que sacar el que está hasta mero arriba. Y una cola la puedes imaginar como una fila del supermercado. El primero que se formó en esa fila o en esa cola es el primero que va a ser atendido y que va a salir. Estos comportamientos son clave en muchas aplicaciones. Inclusive cada proceso que está ejecutándose en tu computadora tiene un stack o una pila interna donde maneja todos los frames de ejecución. Hablamos sobre eso en el video de recursividad.
Como quiera, todo esto de pilas, colas y todas las estructuras de datos que hablamos ahorita merecen su propio video. Con implementación, con código, con ejemplo, con ejercicios. Espérenlo pronto, o a lo mejor no sé, tal vez ya para el tiempo en el que están viendo el video ya salieron. Por lo pronto, abajo en la descripción les dejo referencias por si quieren ir investigando o aprender más a profundidad. Porfa, escríbanme abajo en los comentarios qué estructuras de datos quieren ver a más detalle. Por lo pronto esto sería todo como una pequeña introducción. Espero que algo les haya servido, que les haya ayudado. Si fue así, porfa, regálenme un like, compártanlo con sus amigos y no olviden suscribirse y darle al botón de la campanita para que no se pierdan el siguiente video. Bye.